Episodio número 3170. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos con la lección número 3, un comienzo difícil. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, Humberto Méndez, cubriendo lo que sería el contenido de la lección número 2, la zarza ardiente. Esta semana, un comienzo difícil, y también con el texto a memorizar, Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Durante esta semana vamos a estar viendo diversas lecciones que serán de gran bendición, y así también contaremos con la participación de los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien va a complementar precisamente el contenido de cada día. Para hoy mismo también contamos con uno de esos 3 poderosos comentarios, así que todo eso y más será más adelante. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener un concepto claro de tu palabra, y que a la vez tú nos ayudes a aplicarlo, que esto se refleje en una bendición directa para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, hermanas, en fin, para toda la familia y también todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el Señor? Ese es el título que nos va a tocar en la parte propiamente del domingo. Entrando primero a la introducción para el sábado 12 de julio, muchos creyentes piensan que al decidir seguir a Jesús, solo experimentarán felicidad, prosperidad y éxito. Sin embargo, la Biblia deja claro que esto no siempre es así. A veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o, al parecer, ninguna. Es así como sucede. Ninguno de nosotros está exento a esta realidad. Son muchas las veces que uno espera que todo salga bien, color de rosa, se planifica todo, pero aún los cristianos tenemos desafíos, tenemos luchas, tenemos situaciones que no nos dejan con una buena respuesta quizás de inmediato de lo que está sucediendo. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas,
de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios, un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? Así iniciamos esta lección maravillosa, la lección número 3, un comienzo difícil con la parte correspondiente para el sábado. Entrando a la parte del domingo, ¿quién es el Señor? Tras las órdenes de Dios, Moisés se presenta ante el faraón para iniciar el proceso en virtud del cual él sacaría de Egipto al pueblo de Dios. A continuación se hace la pregunta, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina, deja ir a mi pueblo? ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? Para eso se nos invita a leer Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Éxodo, el capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, que a propósito también es el texto a memorizar de esta semana. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina, deja ir a mi pueblo? ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? Sobre la primera pregunta, aquí escribí. El faraón respondió que no conocía al Señor y mucho menos dejaría ir a Israel. Esa es la parte de la respuesta de Faraón a la exigencia divina. Ahora, ¿cuál fue lo significativo de su respuesta? Aquí escribí. Lo significativo de su respuesta fue que Dios era desconocido para el faraón y que gracias a su negativa, no solo Faraón conocería al Dios verdadero, sino una gran multitud de ese entonces y posteriormente en las edades subsiguientes. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que, como ya ustedes ven, Faraón dio una respuesta que le iba a costar precisamente un largo trayecto el poder escuchar la respuesta, porque como él dijo que no conocía al Señor, pues él lo iba a conocer. ¿Quién es el Señor?, declara el faraón, no con el deseo de conocerlo, sino como un acto de desafío o incluso de negación de Dios a quien admite que no conoce. Yo no conozco al Señor, dice casi como un alarde. Y este hecho de que él dijo que no conocía al Señor es sumamente interesante porque se parece a lo que dijo el faraón previo acerca de que no conoció a José y por eso impuso grandes cargas sobre todo el pueblo de Israel, llevándolos cautivos o haciéndolos cautivos. Lo interesante es que no es que él no lo conoce, quizá de que no haya escuchado hablar de él, sino que no reconoce su autoridad. Pudiera ser la misma sección, repito, que tenía en este caso el faraón que dijo que no conocía a José. No es que no lo conocía necesariamente, sino que no reconocía su autoridad o no reconocía lo que él había hecho por el pueblo de Egipto. Estamos hablando acerca de José.
Este otro faraón también dice, yo no conozco al Señor, diciendo en ese sentido que él no reconocía la autoridad que Dios tenía sobre él. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? ¿Cuán trágico es eso? Porque como dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 17 y el versículo 3, Juan capítulo 17 y el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Son mucha la gente que ha ignorado lo que dice Juan 17:3 aquí. Mucha gente que de alguna manera u otra han ignorado la presencia de Dios o la autoridad que Él tiene incluso sobre ellos, aunque éstos no lo honren. Egipto, con el faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Y por esa razón, esa entidad que representa, en este caso, Egipto, es la misma entidad que se repite a lo largo de los siglos. Mucha gente sigue como en Egipto, no reconoce la autoridad de Dios, no reconoce su poder y por eso obtiene, en ese sentido, el castigo que corresponde a esa negativa de reconocer la autoridad divina. La siguiente declaración del faraón, tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo que no solo hace negación de Dios, sino también de un sistema que lucha contra él. No es de extrañar que muchos vieran esa misma actitud milenios después en la Revolución Francesa. También el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, hablaba acerca de esto. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8, noten lo que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este símbolo tiene su cumplimiento en la Revolución Francesa y por esa razón cogieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, y la quemaron e hicieron cuantas cosas, todo en negativa de la autoridad de Dios. Por eso se dice que fue esos cadáveres expuestos en las ciudades que se llama Sodoma y Egipto, porque tanto en Sodoma como en Egipto no se reconoció la autoridad de Dios. Y eso precisamente es un detalle sumamente importante para la interpretación de todo esto. El faraón creía ser una deidad o el hijo de un dios. Claro ejemplo de pretensión de superioridad, de inteligencia y poder absoluto. A continuación se nos comparte una cita del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa, precisamente comentando acerca de esto que sucedió en los años de la Revolución Francesa, a saber, en los finales de los 1700. Noten lo que dice esta poderosa cita. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando Moisés se presentó ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5 y el versículo 2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo
y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. ¿Qué cita más oportuna que describe exactamente lo que esta nación hizo? La Revolución Francesa, como ustedes habrán escuchado, fue una situación en la que el pueblo se puso en desbandada, en rebelión contra toda autoridad de la Biblia, contra toda autoridad divina. Si bien es cierto que fueron instigados por el sistema papal de persecución de los años de la Edad Media, por esos 1260 años de opresión y de cuantas cosas, pero ellos, en vez de tomar represalias únicamente contra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tomaron represalia contra Dios, quemando así la palabra de Dios y haciendo un escarnio de lo que ellos entendían como un atraso. Y por esa razón tuvieron precisamente a bien quemar las Biblias y hacer todo esto. Esto es una representación, tal y como dice esta cita, de un descaro, de ateísmo, de un Egipto moderno en la persona, o mejor dicho, en la representación de la Revolución Francesa. A continuación, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a hablar acerca del ateísmo. Bienvenido, pastor y profesor. En Éxodo 5, 1 y 2 hay una conversación o diálogo entre Moisés y el faraón, donde Moisés le pide al faraón que deje ir a su pueblo Israel porque Jehová, el Dios de Israel, lo dice así. Pero el faraón contesta diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, tampoco dejaré ir a su pueblo o a Israel. En esta respuesta hay un inicio de ateísmo por la sencilla razón de que así es que piensa el ateo. Alguno pudiera argumentar que probablemente eso no es ateísmo porque en Egipto había muchos dioses o se creía en muchos dioses. Sin embargo, el mismo faraón se creía un dios y fuera de él no había entonces otro dios, aparte, claro, de los dioses de Egipto que él mismo podía manipular. En este caso, hay algo interesante y es que el Dios de Israel es un Dios a quien él no puede manipular. Es un Dios que lo está mandando a él a hacer algo y está mandándolo a hacer algo en contra de su voluntad. Y ahí viene el caso del ateísmo. En el ateísmo, la persona no cree que hay un poder o alguien que tiene un poder por encima de él y fuera de él, porque el ateo piensa que él mismo es su Dios. O a lo mejor no lo piense de esta manera, pero esa es la forma en la cual él actúa. Son sus palabras, son sus creencias, su propia agenda, sus propios planes lo que imperan en su vida. Para él no hay otra forma de vivir la vida. Dios no existe en su vida. De paso, en el Salmo capítulo 14 y el versículo 1 dice, allí menciona: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y precisamente eso es lo que muchas personas piensan acerca de ellos mismos, que no hay Dios. El problema es que cuando una persona piensa de esta manera, él mismo se constituye en Dios para sí mismo. Y esta es una especie de ateísmo. Y eso era lo que estaba haciendo el faraón cuando desafiantemente hace la pregunta: ¿quién es Jehová? Y no solamente dice quién es Jehová, sino que dice: yo no lo conozco. O sea, lo único que conoce el faraón es un Dios que él puede manipular y a él mismo, que se considera como un Dios. Y esto es lo que pasa con muchas personas que están viviendo según este estado ateo en el cual
no se dejan dirigir por Dios. El Jehová que menciona la Biblia, que desea que nosotros hagamos según su voluntad, que vivamos de acuerdo con sus mandamientos, para nosotros caminar de acuerdo a lo que Él desea para darnos la salvación. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario, complementando todo lo que hemos mencionado. Así que no hay nada que agregar, excepto reconocer que definitivamente el ateísmo debe ser removido de nuestros corazones si hay alguna pizca, porque obviamente no nos trae ningún buen resultado. A continuación se hace la pregunta final. Si alguien te preguntara si conoces al Señor, ¿qué le responderías? Si tu respuesta fuera afirmativa, ¿cómo lo describirías y por qué? Aquí está nuestra respuesta. Le respondería que sí, pero no del todo. O sea, sí conozco al Señor, pero no del todo. Porque lo poco que conozco de Dios, su bondad, su inmenso poder, queda corto cada vez que sigo descubriendo que es mejor de lo que imaginaba. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios es, no hay nadie que pueda conocer a plenitud quién es Dios. Pero lo poquito que conocemos de Él nos deja maravillados a aquellos que dedicamos tiempo y que inquirimos en que no hay nada mejor que le pueda suceder al ser humano, y que Dios precisamente es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno, que nunca nos defrauda, sino más bien siempre llega a tiempo, siempre socorre a sus hijos, y es el único digno de honra, gloria y honor por toda la eternidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que quién es el Señor es una muy buena pregunta, pero dependiendo del tono en el que se haga. En este caso, si usted lo hace, ¿quién es el Señor? Porque quiere investigar acerca de él, es muy bueno, pero en el caso de Faraón, cuando el Faraón dijo, ¿quién es el Señor? Lo dijo con una altanería, queriendo decir, ¿quién es él para yo venir y hacer esto o aquello? De hecho, él lo dijo, ¿quién es el Señor? Yo no le conozco, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, está diciendo, no reconozco esa autoridad, y por eso iba a obtener la respuesta contundente de parte de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, cada día para tener en tu palabra un apoyo necesario para nuestra fe, para nunca preguntarnos de esa manera arrogante, ¿quién es el Señor? Para todo lo contrario, nosotros poder reconocer quién tú eres, reconocer que cada día más podemos seguir aprendiendo de ti y que nunca dejaremos de ser sorprendidos porque eres el Dios infinito que se revela poco a poco a sus criaturas. Ayúdanos a servirte y adorarte en espíritu y en verdad, y a combatir todo espíritu de incredulidad, de ateísmo, con la fe, con la razón, con todo lo que tú nos has provisto como evidencias sobre la cual basar nuestra fe. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 14 de julio, un comienzo difícil. En el marco de esta lección número 3, un comienzo difícil, así que se titula mañana
como mismo se titula la lección de esta semana, y con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo junto, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.